Bueno, pues vamos con el último escándalo. Aquí tenemos de todo. Tenemos Tito Bernis, tenemos Azús, tenemos Aquamed, tenemos marido de María Gámez, etcétera, pero ha saltado uno de los escándalos más bestial que podría saltar. Farsagate, Barsagate, cada uno que lo llame como quiera. Estamos hablando exclusivamente de una cuestión deportiva y mi respuesta es no, y un no absolutamente rotundo. Quiero que vean una serie de explicaciones y luego algunas de las fotografías que yo creo que explican lo que está pasando en estos momentos en España. La explicación la da directamente el Consejo Superior de Deportes, organismo que depende del Gobierno de España, Ministerio de Cultura. Aquí ya les adelanto que había una persona que ha salido corriendo, literalmente corriendo, y por cierto, debía tener información privilegiada, porque antes de que saltase el escándalo del Barsagate, él ya estaba corriendo, Albert Soler. Albert Soler era el director general ¿de qué? De esto. Directamente del Consejo Superior de Deportes. ¿Qué es lo que marca o cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que exige este Consejo Superior de Deportes? Bueno, según la norma suya, tienen que garantizar, atención, la promoción e impulso de medidas de prevención, control y represión del uso de sustancias prohibidas y, cuidado, métodos no reglamentarios destinados a aumentar artificialmente la capacidad física de los deportistas o modificar los resultados de las competiciones. Es decir, se lo traduzco. En esta historia del Barsagate, donde tiene toda la pinta de que se han comprado árbitros, vamos a hablar claro, de que se han alterado los resultados porque había un equipo que quería, que soltaba dinero y que los árbitros, o algunos árbitros, le obedecían y quería tener mejores resultados de los que debía haber tenido, va y resulta que quien tenía que haber vigilado todo era el Gobierno de España. Vale. Albert Soler, se lo repito, es una persona que ya ha dimitido. Él era el director de esto, ¿vale? Y tenía que haber garantizado ese control. ¿Lo hizo? Pues a la luz de los indicios / pruebas, evidentemente no. ¿Quién es Albert Soler? Albert Soler es del Partido Socialista de Cataluña, PSC, uno de los cargos del PSC. Bien, ¿dónde estuvo Albert Soler? Primero como secretario de Estado de Zapatero, no está mal, del deporte. Y ahí era directamente el presidente, ni tan siquiera el director de esto, era el presidente. Muy bien. Después de eso, ¿qué hizo? Cuando acabó esa etapa de gobierno del Partido Socialista, se fue a un equipo de fútbol. Van ustedes adivinando cuál, ¿verdad? El Barça. ¿Qué ocurrió cuando llegó Pedro Sánchez otra vez? Anda, el aliado de Esquerra. Anda, el aliado parcial de Junts. Anda, el aliado de los separatistas. Pues lo que hizo fue volver, y volvió con el rango de director de este organismo que tenía que haber controlado lo que parece, evidentemente, que no ha sido controlado. Muy bien. ¿Qué ocurrió? Que en cuanto salta el escándalo, mejor dicho, 2 semanas y pico antes, él sale corriendo, dimite y se escapa. Muy bien. Y yo simplemente quiero lanzar una explicación que creo que es la más obvia y lógica. ¿Por qué un cargo que estaba con el Barça, que tenía que haber controlado y no ha controlado, se marcha, vuelve, por cierto, que ya está imputado en la causa? Muy bien, pues a lo mejor por lo que van a ver. Porque va y resulta que el Barça para los separatistas no es un club de fútbol. El Barça para los separatistas es un mecanismo de promoción del separatismo en el interior y sobre todo en el exterior. Es la forma de llenar un campo de esteladas. Es la forma de decir libertad. ¿Qué libertad? Cumplan el Código Penal y punto final. Cúmplanlo en materia de no independentismo y en materia deportiva. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Por qué hay un cargo del gobierno imputado? ¿Por qué sale corriendo? ¿Por qué aparece y desaparece dependiendo de que esté el Partido Socialista en el gobierno o no? ¿Tiene algo que ver con el hecho de que sus socios sean los separatistas? Creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Y ya que era el organismo que tenía que haber vigilado porque no hubiera una mafia dentro del fútbol, ¿qué ha pasado? Porque tiene toda la pinta de que ha habido mafia. Se lo digo de una forma muy sencilla. En los Pedralbes, en esas mesas de negociación, se ha negociado también que además el mecanismo estelar de promoción del separatismo tenía que contar con algún apoyo oficial, tenía que contar con que se hiciera la vista gorda porque el Barça tenía que ganar sí o sí, porque yo tengo toda la sensación a estas alturas de que estamos hablando de eso y de que esto no es una cuestión estrictamente deportiva, es una cuestión de esto. De que alguien ha negociado tener una primacía deportiva porque es el mecanismo de promoción en el exterior de su separatismo y de su intento de destrucción de España. Empezamos. Bueno, pues vamos ya con el Barsagate, Farsagate, cada uno que le llame como quiera. Esto lo que es un caso en el cual se está hablando de compra de árbitros, de alteración de los resultados deportivos, de alteración de las apuestas, de alteración de quién tiene por esfuerzo que estar arriba, quién tiene que estar abajo, de alteración, a mí me da toda la sensación, eso es lo que vamos a hablar,
política. Y tengo toda la sensación de que esto estaba en una mesa de negociación, porque si está en una mesa de negociación hasta el hecho de hasta dónde llegan los trenes, porque no me da la gana de que pasen de Cataluña, pues evidentemente que estos partidos, Esquerra, Junts, etcétera, tienen fuerza para negociar con su gran súbdito, Partido Socialista, que no es aliado, tienen fuerza para negociar si un equipo sube, baja, si se hace la vista gorda, si se le mira, si se le controla, por ejemplo, desde el Consejo Superior de Deportes, donde estaba, y lo digo en pasado, Albert Soler porque salió corriendo. Raúl Vilas, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Encantado de tenerte aquí. Tú que eres no solamente experto en política, sino también muy aficionado al deporte. Sí. ¿Tú tienes la sensación de que esto es una chapuza o un choriceo estrictamente deportivo o deportivo barra político o político barra deportivo? Yo creo que se mezclan los dos factores, pero a mí me escandaliza fundamentalmente el aspecto deportivo, porque creo que es la noticia más escandalosa que ha sucedido en el fútbol europeo en décadas. Que un club de la Liga Española le haya pagado durante 16 años 7 millones de euros al máximo responsable arbitral, no tiene parangón. Se hacen comparaciones con otros casos que ha habido de compras concretas de árbitros para un partido, para dos partidos, pero aquí estamos hablando de una situación ya institucionalizada. Son 7 millones de euros y 16 o 17 años, no recuerdo ahora. Y la parte política no se puede ocultar por el factor de Albert Soler. Está imputado. O sea, y es un señor que va del Consejo Superior de Deportes al Barcelona y vuelve como quien, ¿sabes? Como quien se va a su casa de veraneo y vuelve. En vez de una puerta giratoria es un farsa giratorio. Porque ahora vuelve a estar en el Consejo Superior de Deportes. Sí, sí, está bien. Y ni siquiera ha tenido la decencia de dimitir. Cuando todo lo que hemos sabido, parte de esos pagos sucedieron formando el parte del Fútbol Club Barcelona. Eso me hace pensar que la laxitud, por decirlo suavemente, del propio Consejo Superior de Deportes, del gobierno español, que es un órgano del gobierno, exigir totalmente. responsabilidades, pues es que porque hay más que tapar. Y como tú bien has explicado, pues el nacionalismo catalán tiene una relación de chantaje con el resto de España desde hace mucho tiempo, y yo creo que sí que se puede enmarcar claramente esto como un elemento más, porque el Fútbol Club Barcelona, ellos dicen que presumen de que son más que un club, y es de las pocas cosas de las que presumen en las que tienen razón, pero no ser más que un club en un aspecto positivo, sino que hace mucho tiempo que se ha convertido en, lo dice siempre Federico Jiménez Los Santos, en el Ministerio de Exteriores del separatismo catalán. Es más que un club, habría que apellidarlo, más que un club deportivo, es un club político, es un club nacionalista. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas, Carlos. Claro, decía Raúl, dice, pagaban por, claro, y vas tú y sacas, que ahora los vamos a ver, los informes por los cuales supuestamente se pagaban 7,3 millones de euros. Bueno, cuando vean los informes, que ya los habrán visto, los habrán leído, los habrán podido analizar en Libertad Digital, pues es como para quedarse a cuadros. 2-3 folios, Miguel Ángel, llenos de ratas y con comentarios maravillosos sobre un árbitro, dice, está estudiando ingeniería. Factor determinante a la hora de saber cómo te va a arbitrar. Imagínense que estudia filosofía, entonces el gol pasa a ser gol. Sí. Vamos a ver, esto es una tomadura de pelo, tiene toda la pinta. Te hago la misma pregunta. ¿Tú crees que aquí ha intervenido exclusivamente una cuestión deportiva, de amaño? ¿O ha intervenido, oye, este club, el Barça, se ha convertido en un estandarte separatista y queremos que sea privilegiado a efectos oficiales? Hombre, Carlos, como bien decíais ahora, el Barça es más que un club y es verdad. O sea, no estamos hablando de un asunto solamente deportivo. Aquí hay muchísimos intereses económicos y sobre todo políticos. Se han tenido unos miramientos con el Fútbol Club Barcelona en este tiempo de lo que es un auténtico escandalazo sin ningún tipo de matiz. Tú no puedes tener a sueldo durante 17 años, pagarle más de 7 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros. Eso no se puede justificar de ninguna manera y, sin embargo, ves a los medios de Cataluña justificando, diciendo que hacía un trabajo de asesoramiento. ¿Pero qué asesoramiento? Vamos a ver. Nosotros publicábamos, como decías, en exclusiva los informes de Negreira, de Negreira padre, una auténtica tomadura de pelo. En el sumario hemos conocido también los informes del hijo, que sí eran más elaborados, más serios, más profesionales, pero es que aún así, Carlos, no está justificada de ninguna forma 7 millones de euros en 17 años por hacer ningún tipo
de informe. Y la clave de que esto no era por informes es que el día en que es cesado como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, el Barça ya no requiere sus servicios. Entonces, Bueno, no ¿por requiere, qué lo tenías a sueldo? Miguel Ángel no requiere los servicios y no le coge el teléfono, según dijo el propio Negreira ante la agencia tributaria. Dice, no, si es que ese día llamaba y no me cogía el teléfono. Pero no era por tu conocimiento, no era por tu expertise. Claro. Dicen los medios de Cataluña y no solo los de Cataluña. Y el principal argumento que se utiliza es para defender al Barcelona o para dicen, bueno, es que de momento se sabe que se le ha pagado, pero hay que demostrar que se le pagaba para... Bueno, un periodo de 2 años de no recibir ni un solo penalti pitado en contra, que nos parece decir, como prueba. Es que lo que tenemos es la prueba más gorda, ya no puede haber más pruebas. Normalmente, en otros casos, si te vas a Italia o tal, pues hay grabaciones telefónicas, hay indicios, pero claro, cuando ya se descubre que le ha pagado a este señor, ¿para qué se le va a pagar? Es que no hace falta más, no hay nada que demostrar, no hay que meterse en la cabeza de los dirigentes del Barcelona para saber para qué le pagaban. Es evidente para qué le pagas tanto dinero al vicepresidente de los árbitros. Es que no hay nada que demostrar. O sea, la prueba de cargo es haber pagado. El escándalo es que le hayan pagado. ¿Para qué? Hombre, ¿para qué? Llegó a sacar en metálico 20.000 euros al contado, recibía el dinero y eso no llegó a alterar los consumos que tenía él en las tarjetas de crédito, según información de Hacienda. Vamos, una de dos, o pasó a comerse 4 filetes en vez de 1, o pasó a comprarse 4 coches en vez de 1, o ese dinero era repartido, alguien se lo llevaba. Es que lo más difícil en estos casos es demostrar el pago, y ya es lo que se tiene. Vamos a ver las declaraciones que ha habido, porque han implicado incluso, lógicamente, a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Luego le quiero dar paso, además, a Juanma Rodríguez para que nos hable y nos dé su visión de lo que está ocurriendo. Pero atención a algunas de las declaraciones. Pedro Sánchez, como no de costadillo. Acabo de conocer, ¿no? Creo que la Federación Española de Fútbol va a abrir una investigación sobre este asunto. Bueno, creo que vamos a esperar también a que los órganos encargados de la buena gobernanza de la Liga, en este caso española, pues aclaren la situación que, por desgracia, estamos conociendo a través de los medios de comunicación. A lo mejor la podría haber conocido antes, teniendo en cuenta que su cargo público dimitió 2 o 3 semanas antes. Es curioso, dice, lo estoy conociendo por los medios de comunicación. Claro. Bueno, vamos a ver la versión de Andreu Camps, secretario general de la Federación de Fútbol. La Real Federación Española de Fútbol sí ha podido constatar que existiría alguna persona que, conociendo los hechos de primera mano, no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales. Bueno, voy a conectar ya con Juanma Rodríguez. Juanma, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Oye, hemos hecho aquí ya la elevación de la apuesta y hemos puesto esto, bueno, la hemos hecho nosotros y la están haciendo los cauces judiciales porque está imputado Albert Soler. Pero yo te lo quiero preguntar a ti, que tienes una visión completa, además has ido siguiendo el caso desde el minuto 1. Juanma, ¿tú tienes la sensación de que esto es un caso estrictamente de amaño deportivo? Bueno, o tienes la consideración de que es así, pero además es un caso en el cual se ha metido la patita política, el manoseo político. Pedro Sánchez, esta historia de yo he conocido esto por la prensa, sí, claro, como lo del Tito Berni. No, yo estoy muy de acuerdo con el arranque tuyo del programa de esta noche. Yo creo que este es un asunto político en el que se ha metido la patita deportiva. O sea, yo no creo que se pueda alejar o quitar de en medio el asunto político porque es el troncal. Mira, yo creo que trasladado a las Sagradas Escrituras, lo que estamos viviendo ahora sería un poco el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento. El Viejo Testamento, quiero recordárselo a nuestros telespectadores, es un vicepresidente, Carlos, del Fútbol Club Barcelona. Un vicepresidente del Fútbol Club Barcelona que dice, se planta delante de la televisión y dice, y habla de saldo arbitral favorable. Vicepresidente del Fútbol Club Barcelona con Laporta. Y relata en primera persona cómo él vivió, cómo se gestó el acercamiento de Laporta al colectivo arbitral. ¿Para qué? Yo recuerdo que cuando Alfonso Godal dice eso, a quien, por cierto, luego, después de decir eso, es el modus operandi habitual, se trató de desprestigiar. Bueno, ya sabéis cómo es Alfonso Godal, como diciendo se le ha ido la cabeza, ¿vale? Yo recuerdo que después de eso absolutamente nadie
preguntó ni llamó a este señor para preguntarle a qué se estaba refiriendo. ¿A qué se estaba refiriendo Alfonso Godal cuando hablaba del acercamiento de Joan Laporta al colectivo arbitral y de un saldo arbitral favorable? Como tampoco Carlos llamó nadie en ese Viejo Testamento, porque lo que estamos viviendo ahora es el Nuevo, a Lluís Bassat. Lluís Bassat fue candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Y en unas declaraciones, Bassat dice que hubo una persona muy importante del club, lo dijo Bassat, no lo digo yo, no lo estamos diciendo nosotros, que una persona muy importante del club le dijo: tú no podrás ser nunca presidente del Barcelona porque no sabes cómo se compra un árbitro. ¿Alguien llamó a Bassat? ¿Alguien le dijo: oiga, ¿a quién se está usted refiriendo? ¿Quién le dijo a usted esto? ¿Alguien llamó a la persona que habló con Bassat para decirle: tú no vas a poder ser nunca presidente del Barça porque no sabes comprar un árbitro? Absolutamente nadie, Carlos. Y esto, yo coincido con Miguel Ángel, coincido con Raúl, por supuesto contigo. Es el mayor escándalo del deporte español de toda la historia. ¿De qué estamos hablando, Juanma? 16 años de algo que puede ser amaño deportivo, amaño político, amaño de apuestas, amaño de los deseos de cualquier deportista de medrar con su esfuerzo, de aspirar a ascender, a tal, de limpieza en el deporte para poder ser juzgado por su esfuerzo y no por las decisiones de unos señores pagando y soltando millonadas desde un despachito a una sede de determinados árbitros. Es decir, el amaño es brutal. O sea, han truncado desde las propias competiciones deportivas europeas, porque que yo sepa, allí llegas por los resultados en España, durante 16 años. Es una locura, Juanma. Claro, es decir, vamos a ver, se defienden como una pantera, se están defendiendo como panteras, están defendiendo lo indefendible, porque claro, ellos dicen: ya, pero hay alguien pagándole 10.000 euros, se ve, hay una cámara de seguridad que haya captado a un señor del Barcelona pagándole 10.000 euros a un árbitro. Pues no, eso no va a estar, no va a aparecer, ¿vale? Pero el caso es que es absolutamente palmario. A mí me habría gustado mucho tener una camarita y poder asistir a la reunión del traslado de poderes entre Juan Gaspar y Joan Laporta, cuando Laporta sucede a Gaspar. Imagínate, Carlos. Bueno, pues Joan, pues aquí te dejo. Mira, esta es la situación deportiva, esta es la situación económica, esta es tal, no sé qué. Y aquí tienes este episodio, este capítulo, que es pago al vicepresidente de los árbitros. ¿Cómo se hace eso? Porque yo recuerdo que Joan Laporta es ex líder de Elefant Blau. Elefant Blau fue el látigo de José Luis Núñez, que en paz descanse. Vamos a levantar las alfombras, vamos a abrir las ventanas. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Qué pasó en esa reunión? Que se alargó, por cierto, más de lo debido. Me habría gustado tener una cámara de televisión para asistir al traslado de poderes entre Joan Laporta y Sandro Rosell. Mira, Sandro, la situación deportiva es esta, la económica es esta, y por cierto, que sepas que aquí hay una partida que heredé yo de Juan Gaspar, que es pago al vicepresidente de los árbitros. Pero no saltaron las alarmas. Nadie dijo: esto no es posible. No es posible. Juanma, Oye, ¿tú escucha, crees? Un apunte. El Elefant Blau estaba Laporta, Rosell y Bartomeu. Los efectivamente. tres que han pagado. Juanma, ¿tú crees que con la magnitud que tiene esto, con lo que implica el separatismo, implica un cargo muy potente del PSC que ha formado parte sistemáticamente cada vez que ha vuelto un gobierno del Partido Socialista, allá que volvía el señor Albert Soler, implica un pedazo de club, implica una alteración de resultados dentro y fuera de España? ¿Tú crees que la justicia española se atreve a ir hasta el final? Mira, yo creo que la justicia española se va a atrever porque no le va a quedar más remedio. Pero aquí quien va a hacer justicia antes va a ser Europa. Ya. Yo tengo para mí que al Barça se le va a dejar fuera de la Champions. Y entonces quedaremos como cagancho en Almagro, porque habrán Totalmente. tenido que ser los europeos los que hagan lo que nosotros estamos siendo incapaces de hacer. Si hacemos eso, Bueno, Juanma, y nosotros no damos un paso, ¿no nos cargamos la Liga Española? perdón, Carlos. Que si ocurre eso, es decir, si Europa hace lo que tiene que hacer y nosotros teniendo todas las pruebas y habiendo tenido Claro. el procedimiento judicial lanzado antes, no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no nos cargamos la Liga? Bueno, yo creo que la Liga, vamos a ver, no está en juego la reputación del Barça, que está por los suelos.
No está en juego la reputación del Barça. Está en juego la reputación de la Liga. Totalmente. Yo creo que aquí hay en juego muchos miles de millones de euros. Por eso hay una cosa que me sorprende también mucho, Carlos, que es que el único club de fútbol, creo, que me corrija si no Miguel Ángel, que está ahí contigo, o tú mismo que estáis muy informados, y también Raúl, el único club de fútbol que se ha personado en la causa como perjudicado ha sido el Real Madrid. ¿Qué hacen los otros 40 clubes de primera y de segunda división? Por cierto, hay Asamblea General el próximo miércoles. ¿Qué hacen? Están tocando el violín. Tú me estás diciendo... Liga no se ha personado. La Liga sí. Sí, La sí, Liga, pero los- que es la patronal que agrupa a los otros clubes. Claro, pero sí como que clubes sabe. no. Como Como clubes clubes no, no. claro. Yo que soy yo seguidor digo, del Celta, me encantaría que el Celta se personase. Totalmente. por Eso es, yo ejemplo. digo a título individual. A título individual. ¿Qué está haciendo el resto de los clubes? Mira, Miguel Ángel Gil. O sea, tú me estás diciendo que Miguel Ángel Gil, el CEO del Atlético de Madrid, redacta un comunicado dirigido a la masa social del Atlético de Madrid para hablar del sistema. Porque al Atlético de Madrid no le han sacado a un jugador del Madrid una cartulina amarilla en un partido concreto de la Copa del Rey, de cuartos de final de la Copa del Rey, y sin embargo tiene al elefante en la habitación. El Barcelona ha estado pagando durante 17 años al número 2 de los árbitros y no ha dicho ni mu. No ha emitido un comunicado. A mí realmente me parece todo verdaderamente sorprendente. De locos. Pero insisto una vez más, es que esto ya lo cantó, ya cantó la gallina, la cantó ya en su momento el vicepresidente del Barça. Ya la cantó también el candidato a la presidencia del Barça. ¿Qué quería decir el señor Lluís Bassat cuando dice hay una persona muy importante del club? Eso está ahí. Yo no lo digo yo, lo dijo él. Que me ha dicho, tú no vas a poder ser presidente del Barça nunca porque no sabes cómo se compra un árbitro. A ver si es que eso es interpretable. Bueno, Cuando hay una persona que dice, tú no vas a poder ser presidente porque no sabes comprar un árbitro, ¿qué está queriendo decir? Juanma, o Negreira declarando ante la agencia tributaria y le pregunta a la agencia tributaria, oiga, ¿a usted por qué les pagaban? Y coge y responde, Neutralidad. no, es que yo era el vigilante de que hubiera neutralidad en el trato Claro. al Barça. ¿Perdón? Eso es, ¿Neutralidad? eso es. ¿Esto qué significa? Tenemos a Significa nuestros- que, ¿Qué significa? que el resto de clubes que no pagaron no tenían neutralidad. Eso Porque es. si para Tenem- tener te- neutralidad tenem- tienes que pagar... Correcto, tenemos a nuestro experto en tribunales ahí. Es trasladado a un juicio, como si yo mañana, ojalá no sea así, tengo un juicio, voy al juicio y digo, un momentín, antes que empiece el juicio, señoría, ¿me permite que me acerque a usted? Sí, sí. Oiga, mire, tome 10.000 euros para que sea usted neutral. Que voy a garantizar Pero, la ¿qué? neutralidad. Yo creo Pero, que hombre, además por favor. esa declaración de Negreira reconociendo que a él le pagaban por intentar garantizar la neutralidad es clave en esta historia precisamente para poder acreditar Totalmente ese inculpatoria, delito, de arriba claro, abajo. de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, porque unos dicen, no, es que para que haya delito hay que demostrar lo del sobre, ¿no? Que se pagó un árbitro. No, perdone, aquí hay que demostrar que el Barça pagó a Negreira con el objetivo de influir Totalmente. en los árbitros. Claro. ¿El Barça pagó? Sí. ¿Está acreditado? Sí. ¿Este hombre ha reconocido que le pagaron con el objetivo de influir? Sí. Pues oiga, Juanma, Luego que hay se- otro. Sí, Dime, luego- dime. Si me permites, Carlos, luego hay otra cuestión. Tras los viajes, esos larguísimos viajes en taxi, desde el hotel de concentración de los árbitros hasta el Camp Nou, Sí. en los que estaba Negreirita, el hijo de Negreira. Claro, y para garantizar la aconsejando, neutralidad claro, de la conducción. Claro. Bueno, perfecto. Es que viajaba con los árbitros que iban a dirigir los partidos del Barça y les hablaba del Barça. Sí. El Barça tenía un rival. Eso es. Un rival era coaching, se dice, ¿no? O asesor, pero solo del Barcelona. Hombre, por favor, un poco de seriedad. Yo entiendo que el Barça trate de defender lo indefendible, pero yo te digo una cosa, yo soy merengón, soy madridista, si a mi equipo, al Real Madrid, se descubre que ha estado pagando no 17 años, un mes al vicepresidente de los árbitros, a mí se me cae la cara de vergüenza y pido perdón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Juanma, que sepas que la has fastidiado, porque ha sido tal gozada hablar contigo que te voy a fichar, vas a estar aquí condenado. O sea que encantado, Juanma. Un Es abrazo muy placer, fuerte. gracias. Un Gracias, abrazo Carlos, enorme. un abrazo a todos. Bueno, vamos a ver otra versión muy distinta. Isabel Rodríguez, vamos, ciencia ficción. Creo que hay que esperar a que se produzca también el análisis y la investigación. En nombre del Gobierno de España, pues respetar todas aquellas investigaciones. Saben ustedes que la ley del deporte, en lo que se refiere a sanciones, tanto la nueva ley como la anterior, en el momento en que estos hechos se cometieron, si es que fue en este momento y han pasado más de 3 años, estarían prescritos y, por tanto, no cabría una acción en materia de sanciones.
Bueno, llamarle a esto explicación yo creo que eso sí que es ciencia ficción, más allá de la propia explicación. Miguel Ángel Pérez, quiero que nos comentes rápidamente, porque quiero que vayamos viendo esos informes con los cuales se desvela, porque todo el mundo hablaba. Dice, no, se han pagado 7,3 millones, pero era por unos informes súper sesudos, claves para poder... No sé muy bien cómo lo explicaría, pero para poder, no sé, asumir el arbitraje, que yo pensaba que los árbitros eran árbitros y punto final. Estos son algunos de los informes. Par de paginillas, se acabó, 3 a lo sumo, llenos de erratas. Esto vale 7,3 millones de euros. Por cierto, que creo que este era efectivamente el del Real Madrid, ¿no? El del partido contra el Real Madrid. Sí. ¿Esto vale 7,3 millones o esto es una tapadera rollo Filesa y se acabó la historia? Esto es una tapadera absoluta, y tal es la tapadera, Carlos, que precisamente estos informes, que son los que desvelamos nosotros en Libertad Digital, no los aportó el Barça. Cuando se lo pidió la investigación, no han aportado estos documentos. Estos documentos los hemos aportado nosotros, porque ellos, cuando les pidieron los informes sobre esos años, estos yo creo que les dio tanta vergüenza que no los quisieron aportar. Y ahí se puede ver perfectamente, ¿no?, en el encabezamiento, informe arbitral confidencial, el logo del Fútbol Club Barcelona, y como decimos, son una auténtica tomadura de pelo de 2 o 3 páginas, plagados de faltas de ortografía, llenos de obviedades que cualquier persona, cualquier niño del colegio podría hacer este informe, ¿no? O sea, es que no han tardado, Carlos, ni 10 segundos en repasar el informe antes de enviarlo. Bueno, tú apuntabas un detalle. Vamos a ver, si esto dependía de la capacidad técnica de Enrique Negreira, si esto dependía de su conocimiento, no tendría que haber sido motivo para cortar el envío de los informes el hecho de que dejase su cargo al frente del colegio arbitral. Eso es. Es decir, termina el colegio arbitral y a mí qué más me da, y continuamos. Según declara él directamente a Hacienda, el día que dejó el cargo al frente del colegio arbitral, es que el Barça no es que no le pagara, que se lo cortó todo, es que no le cogía el teléfono, es que él lo dice así, él lo expresa así. Pero déjame que te pregunte por una frase que a mí me llamó muchísimo la atención, además titulábamos así en Libertad Digital. Atención, porque él habla directamente de que para conseguir que te piten las faltas, dice, para eso será mejor irse al suelo o pararse para forzar que las indique, con el riesgo de no seguir el juego. Vamos a ver, yo, una cosa, ¿y cómo sabe él que si tú te tiras al suelo, te haces un piscinazo, ruedas a lo Bud Spencer, cómo sabe él que te lo van a pitar? Bueno, y lo gracioso de esto, Carlos, es que al hilo de esta información que sacamos nosotros, en varios medios de comunicación recordaron las jugadas de ese partido y hicieron exactamente lo que dice el informe. Parecía el campeonato del mundo de trampolín, ¿o qué? Tirándose al suelo, si no se paraban el juego para que pitaran la falta. Miguel Ángel, es el informe del Madrid. O sea, este no es un partido con un equipo... No, Sí, era el del Madrid. Efectivamente, un Madrid-Barça, y los jugadores del Fútbol Club Barcelona en ese partido hicieron lo que decía este informe. O sea, es que lo hicieron. Como digo, cuando no les pitaban la falta, paraban el juego, hacían un espectáculo tirándose por el suelo. O sea, que es que cumplieron exactamente lo que decía este informe. Bueno, y ahora, dejadme que vayamos a la parte política de todo esto. Yo creo que esto es evidente, que esto no vale 7,3 millones, especialmente para empezar porque el Barça no lo aportó en el material judicial. ¿Por qué lo escondes? Porque sabes perfectamente que es la prueba de lo contrario que tú estás defendiendo, ¿no? Muy bien. Pero ahora vamos a la parte política. Albert Soler. Habrá gente que no sepa quién es este señor. Albert Soler, para empezar, es político, es del PSC, no es una persona que dice, bueno, es un experto deportista. Bueno, no sé. Lo que es un político que en este momento se está imputado en este caso. Y le hemos hecho un seguimiento. Esta es la persona que estaba dentro del Consejo Superior de Deportes y, por lo tanto, tenía la obligación de vigilar o de que hubiera mecanismos para controlar que no hubiese alteraciones de las competiciones deportivas profesionales. ¿Se hizo? Yo creo que es evidente que no. Y entonces le hemos hecho un pequeño seguimiento y hemos visto que, efectivamente, abril de 2011 a octubre de 2011 ocupa ya un cargo con quien, con Zapatero, un doble cargo, porque el secretario de Estado para el Deporte automáticamente es el presidente del Consejo Superior de Deportes. Es decir, el encargado de vigilar que las competiciones deportivas, en este caso el fútbol, fuesen efectivamente limpias, no hubiese un Barça Farsagate. ¿Vale? 2 de diciembre de 2011, diputado nacional, aquí vuelve más a sus orígenes, lo compagina durante un tiempo, pero les tira hasta el 2014. Implicación política con el PSC. El PSC siempre ha sido el eslabón de negociación entre el Partido Socialista y todas las exigencias separatistas de Esquerra. Esa es la función real del PSC. ¿Y quién era una de sus cabezas? Pues una de sus cabezas era Albert Soler. Junio de 2014 a 2021, se acaba el chollo político. ¿A dónde va? A un club deportivo. Allí se paga mucho mejor. ¿A qué club deportivo va? Directivo del Barça, y llega, de hecho, en un ascenso a director de deportes profesionales. ¿De qué estamos hablando? Del fútbol. Muy bien.
Mayo de 2021 a enero de 2023. Vuelve ya su gobierno, vuelve su partido al gobierno, ¿y qué cargo ocupa? Director general de Deportes con Pedro Sánchez. ¿Qué ocurre el 11 de enero de 2023? Y atención a esta fecha porque es muy importante. Él dimite corriendo. Dice, ¿por qué ha dimitido? Según la versión oficial del gobierno, nadie lo sabía. Ni siquiera el secretario de Estado del que él depende, José Manuel Franco. Según han dicho, no lo sabían. ¿Por qué dimitía? Ah, no lo sabían. Les recuerdo, 11 de enero. Bueno, pues el 15 de febrero, un mes después y unos poquitos días, resulta que se conoce el caso Negreira, se hace público. Es decir, este señor tuvo información 4 semanas, 3 semanas antes de un caso tan brutal de corrupción como del que estamos hablando. ¿Cómo tuvo información? ¿Quién se la pasó? ¿De nuevo es el soplón con galones? Como dice Ana Belén Vázquez. ¿Algún marlasca de la vida se encargó de darle información? Este señor sale corriendo. ¿Para qué? Para no estar en los focos. Literalmente. Bueno, conocimiento ya general del caso Negreira. Atención, el 7 de enero esta misma persona encuentra un acomodo laboral. ¿Dónde encuentra el acomodo laboral? En la empresa de Pepe Blanco. Miren, yo lo siento mucho, pero o sea, es ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Esto no son puertas giratorias, esto son farsas giratorias. O sea, este señor ha estado yendo y viniendo del Barça al gobierno y la gran pregunta es ¿con qué cometido? Y a mí solamente se me ocurre uno, que era el guardián de las esencias de algo que se había pactado en salones políticos, no en salones deportivos, porque el Barça tiene un cometido separatista. El Barça es un estandarte de la separación de Cataluña de España. Es un instrumento de promoción internacional de estamos oprimidos, somos una colonia, la metrópoli nos machaca y queremos libertad e independencia y presos a la calle. Bueno, pues este señor o tiene algo que ver con esto, o si no, a mí que me expliquen por qué está imputado por la justicia. Raúl. Sí. ¿Qué interés va a tener el Barcelona de incorporar a un señor que ha sido diputado del PSC y como directivo? Entrar en la directiva de un equipo como el Barcelona, eso hay no codazos, hay puñaladas, cola, totalmente. Hay cola. Entonces, ¿cuál es el mérito que vio el Barcelona para fichar a este señor de directivo? Pues creo que es evidente, es el modus operandi del chantaje constante del nacionalismo catalán y como tú dices, ahí siempre aparece el PSC, que es el eslabón. Pero es que además estuvo 7 años, desde 2014 a 2021 en la directiva del Fútbol Club Barcelona, 7 años en los que ha habido cambios de directiva que han sido muy convulsos. Eso es verdad, y él sobrevivía. Institucionalmente en el Barcelona han salido y entrado directivos y él se ha mantenido 7 años. Tendríamos que comprobarlo, pero es probable que haya sido el directivo más longevo, más allá de Bartomeu, durante Premio toda a la esa regularidad. época. ¿Por qué? ¿Qué aportaba? Director de deportes profesionales. ¿Qué hace un director de deportes profesionales? Aportar. Estaría bien que alguien explicase cuál era su función concreta, porque además deportes profesionales, pues el Barcelona es el fútbol, pero también baloncesto, balonmano, y cada deporte... Luego existe un director de fútbol, un director de baloncesto, entonces, que suena y es un cargo inventado, artificial. Hay que poner a este señor y justificarlo con un cargo. Director de deportes profesionales. Venga, ahí está. Su misión no era dirigir los deportes profesionales, sino otra muy distinta, que era conseguir favores y ser un conseguidor con el poder político. De la neutralidad, claro, en los resultados. Durante ese periodo se estaba pagando a Negreira, hay que recordarlo. Mencionabas, Carlos, en la pizarra que en enero dimitió, pero es que este hombre había ya declarado ante Hacienda el 21 de septiembre de 2022. Es decir, 4 meses antes de que él dimitiera ya sabía el escándalo Negreira. ¿Qué hizo esos 4 meses? Pedro Sánchez aseguró en febrero que se había enterado por la prensa. Efectivamente, ¿qué hizo Soler 4 meses en el Consejo Superior de Deportes, teniendo conocimiento directo, porque a él le había interrogado Hacienda sobre el caso Negreira? Fue el cortafuegos del gobierno y del Partido Socialista en esta historia, porque él es la ramificación, es el nexo de unión entre el escándalo Negreira, el gobierno y el Partido Socialista. Bueno, teniendo en cuenta, Miguel Ángel, que otros casos como Tito Berni han demostrado que hay un interés por sacar móviles, iPads, etcétera, de despachos en los cuales pueda haber pruebas, a lo mejor la labor más que de cortafuegos era de cortar otro tipo de cosas. Efectivamente, ¿sí? ¿Qué ha estado haciendo? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué hizo este hombre en su puesto durante 4 meses?
porque él ya sabía perfectamente qué se estaba investigando y a él le habían interrogado directamente por este asunto. Y siguió en el cargo. Algunos medios han publicado que en diciembre lo querían cesar y que él acordó que dejarlo hasta enero y que él presentara su dimisión, ¿no? Al final, este hombre estuvo ahí 4 meses con conocimiento y con línea directa con el Partido Socialista y con el gobierno de esta historia. Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl. Nos vamos a ir con María Gámez, aquí que con el gobierno del Partido Socialista en caso de corrupción. Volvemos ya.